Yo supongo que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en dos cosas. La primera es que para vivir en un mundo como este se requiere de mucha paciencia. La segunda es que esa es una virtud que no abunda. ¿Están de acuerdo? Todos necesitamos crecer en paciencia. Lamentablemente tenemos que reconocer que nosotros vivimos en una época que no nos ayuda mucho en ese sentido. Por un lado, el mundo a nuestro alrededor nos quiere hacer creer que nosotros somos el centro del universo y que las cosas deben existir en función de nosotros. Yo quiero que mis necesidades sean cubiertas y lo quiero ahora. De hecho, alguien oraba al Señor y decía, dame paciencia, pero dámela ya. Por el otro lado, muchos de los avances tecnológicos de las últimas décadas indirectamente fomentan la impaciencia por la rapidez con que se mueven las cosas. En el 1979, por ciertas razones, yo tuve que irme a vivir fuera casi todo el año. Y yo recuerdo que para recibir una carta había que esperar entre 15 o 20 días si es que no se perdía en el camino. Hoy enviamos un correo electrónico o un mensaje por WhatsApp y si por alguna razón la persona no responde en los próximos 25 segundos, nos parece una eternidad. Antes tomábamos una foto, ¿recuerdan? Y había que terminar primero que se acabara el rollo completo. Luego había que ir a llevar el rollo a revelar. Y entonces a los días uno tenía la foto. Bueno, hoy nosotros podemos ver la foto inmediatamente en la pantalla de la cámara digital y si no salió bien no hay problema, nada más hay que darle a borrar y usted la tira otra vez 50 veces que usted quiera porque el rollo no se acaba. Y aclaro, hermanos, a mí no me disgusta vivir en esta época, me encanta vivir en la era de la internet, de las cámaras digitales, de los teléfonos celulares. Ahora, nosotros debemos estar conscientes del potencial que tienen todas esas cosas de fomentar en nosotros la impaciencia. Nosotros somos una generación a la que le cuesta esperar y a la que se le dificulta enfrentar problemas. Bueno, la buena noticia, mis amados hermanos, es que si somos cristianos, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él está haciendo una obra. Él está produciendo lo que Pablo llama en Gálatas capítulo 5 versículo 22 el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. En otras palabras, el Espíritu Santo nos está transformando conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en la misma medida en que contemplamos su gloria. Contempla a Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplando su gloria somos transformados. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, hermanos, es detenernos a considerar la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi tema. La paciencia de Jesús, con la esperanza de que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra de transformación en nosotros, conformándonos cada vez más a su imagen. Cuando nosotros leemos los evangelios, vemos la paciencia del Señor manifestándose de diversas maneras, comenzando por el hecho de que Jesús sabía esperar pacientemente en el tiempo que Dios el Padre había trazado para él. Nosotros no sabemos cómo fue operando en Cristo la conciencia de sí mismo a medida que Él crecía como un ser humano. Recuerden que Jesús era Dios, 100% Dios, pero Jesús también era hombre, 100% hombre. Y como hombre Él tuvo que pasar por cada una de las etapas de desarrollo que tiene que experimentar todo ser humano, incluyendo el desarrollo intelectual. Así que en algún momento
Jesús en su naturaleza humana tuvo que comenzar a captar algunas cosas que antes no captaba. A Jesús hubo que enseñarle a caminar, niños. A Jesús hubo que enseñarle a leer y a escribir. Jesús aprendió a hablar como ser humano que era. Pero al cumplir los 12 años de edad ocurrió un incidente muy conocido que nos abre una pequeña ventana para conocer algo de lo que estaba pasando por la mente de Jesús en ese momento. Ustedes recuerdan, su familia lo lleva a Jerusalén para participar de la fiesta de la Pascua. Pero cuando regresan de la fiesta ocurrió ese tipo de cosas que suele ocurrir cuando se anda en caravana, que uno cree que el niño anda con un grupo y el otro cree que el niño anda con el otro grupo, y finalmente Jesús se perdió en el templo. Y cuando José y María se dan cuenta de eso, María, angustiada, regresan a Jerusalén, y cuando lo encuentra le expresa a Jesús la angustia que eso le había causado. ¿Cuál fue la respuesta del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 49? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los negocios de mi Padre. Jesús le está recordando a María que él tenía una relación personal con Dios el Padre que estaba por encima de cualquier otro tipo de filiación humana, porque Jesús era el eterno Hijo de Dios. Así que no fue por descuido que Jesús se quedó en Jerusalén, ni mucho menos porque no le importara la angustia de sus padres terrenales. Él permaneció en Jerusalén porque sabía que en ese momento esto era parte de la agenda de su Padre Celestial. Jesús estaba consciente de que las cosas debían suceder en su vida en el tiempo trazado por su Padre. Era la agenda del Padre la que él debía seguir punto por punto, no la de ningún otro. Por eso Jesús esperó 18 años más después de ese incidente. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Traten de usar su imaginación a Jesús siendo el Dios encarnado, él sabiendo quién él era, jugando trúcamelo con los niños del barrio. Jesús era Dios y él tuvo que esperar pacientemente el tiempo del Señor, comportándose como un joven común y corriente de Israel hasta ese momento determinado por el Padre cuando cumplió 30 años. Jesús tuvo paciencia para esperar el tiempo de Dios a lo largo de su vida y ministerio. Y mis hermanos, esa es una virtud que todos nosotros necesitamos desarrollar si de verdad queremos aprender a lidiar con la impaciencia y con su hermana gemela, la irritabilidad. Porque siempre andan juntas. El que es impaciente se irrita fácilmente. Ahora, ¿saben por qué, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios con paciencia? Porque la agenda de Dios muy pocas veces concuerda con la nuestra. Casi siempre es diferente. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos nos exhorta en el capítulo 6 de la carta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si hay algo que aprendemos al leer la historia de los personajes bíblicos, es que las promesas de Dios se obtienen generalmente después de una larga espera. Por eso necesitamos fe para confiar plenamente en el poder y la bondad de Dios, y paciencia para seguir confiando a pesar de las dilaciones, a pesar de las circunstancias. Recuerda, hermano, no solo se necesita fe, se necesita paciencia. Como hemos dicho muchas veces desde este púlpito, el asunto no es creer, el asunto es seguir creyendo. Porque hay muchas personas que en el momento de la prueba sacan una fe increíble, pero se evapora al otro día. No es solamente creer, hermanos, es seguir creyendo y seguir creyendo y seguir creyendo, a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, porque la respuesta de Dios vendrá en su tiempo, no en el nuestro. Recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad.
Dios está más interesado en tu carácter. Él quiere llevarte a depender más de Él. Él quiere llevarte a que comprendas cuánto necesitas de su gracia, cuánto necesitas de su misericordia. Abraham tuvo que esperar con paciencia y fe cuando Dios le dio la promesa de que habría de tener un hijo, que finalmente llegó 25 años después de haber sido prometido. Yo no sé cuántos aquí tienen menos de 25 años. Pero si tú estás en ese grupo, piensa en todo lo que tú has vivido. Abraham, a tu edad, todavía no había recibido la promesa, esperando todos esos años. Dice en el versículo 15 de Hebreos capítulo 6, que habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Es así como Dios obra usualmente. Él desea moldear nuestro carácter y eso solo es posible, mis amados hermanos, en el contexto de la fe y de la paciencia. Tenemos un problema, deseamos ser atendidos de inmediato, entendemos que el asunto es urgente, pero entonces resulta que todo el mundo está ocupado, hasta en la iglesia. Y que nadie nos puede atender cuando nosotros creemos necesitarlo. ¿Tú sabes qué, mi amado hermano? Dios está en control de eso. Dios está en control aún de la agenda de los otros. Él está en control. Y está usando todas esas circunstancias para que aprendamos a esperar en Él. Mis hermanos, ¿qué aflicción puede ser más grande que la muerte de un ser amado? Pero cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo, ¿saben qué hizo el Señor? No se apresuró. El Señor no se apresuró, esperó pacientemente hasta que el problema se pusiera peor, para mostrar más abundantemente su poder y su gloria. Lázaro murió finalmente, pero Cristo lo levantó de los muertos mientras moldeaba al mismo tiempo el carácter de Marta y María. Él estaba haciendo una obra múltiple en ese momento. Mis hermanos, debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. Confiar en el hecho de que Él sabe mejor que nosotros cuándo es el momento apropiado para sacarnos de esa aflicción o para responder esa oración que tantas veces tú has traído delante de su trono. Señor, yo he clamado por semanas, meses, años, Señor, pidiéndote esto. El Señor sabe cuándo responderá y cómo responderá. No lo olviden. El apóstol Pablo pidió al Señor en más de una ocasión que lo llevara a Roma. Yo quiero ir a Roma. Él lo dice claramente en la carta a los romanos. Yo he orado al Señor que me dé un próspero viaje para ir a Roma. Y Dios le respondió su oración en su momento. Lo mandó 2 veces a Roma, preso. Yo no estoy muy seguro de que cuando Pablo pedía, Señor, envíame a Roma, envíame preso, pero Dios siempre responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo llevó en un barco gratis y custodiado por soldados. 2 veces. Es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo nuestro. Y hermanos, yo estoy convencido de que aprender a esperar en Dios, en el tiempo de Dios, es la puerta de entrada para que nosotros aprendamos a ser pacientes con todos los demás. Porque si no podemos ser pacientes ni siquiera para con Dios, imagínense cómo vamos a ser pacientes con los demás seres humanos que nos rodean. Si tú no eres paciente con Dios, ¿cómo vas a ser paciente con todos los demás? Pero el Señor no solo tuvo paciencia para esperar el tiempo de Dios, sino también mucha paciencia para lidiar con sus enemigos. Mis hermanos, fueron muchas las veces que Cristo fue confrontado a lo largo de su ministerio y en ninguna de esas ocasiones perdió la paciencia. Yo no sé ustedes, pero una de las cosas que más tiende a impacientarme, aparte de los conductores que manejan como si la calle fuera de ellos, pero aparte de eso, una de las cosas que más tiende a impacientarme es discutir con una persona de la que yo sospecho que no está siendo sincera. Es decir, él no está argumentando porque quiere conocer la verdad, sino simplemente porque quiere ganar la discusión.
¿Han visto personas así? Tú le estás argumentando, pero tú sabes que él no te está oyendo. Porque cuando tú estás hablando, la impresión que te da, ¿verdad? Es una impresión, es que él no está oyendo ni sopesando tus argumentos. Él ya está pensando lo que te va a responder cuando tú cierres la boca. Y no está sopesando el peso, valga la redundancia, de tus argumentos. Y por otro lado, discutir con personas cuyos argumentos me parecen de entrada que están totalmente equivocados. Eso a mí, yo tengo que, Señor, ayúdame, dame paciencia para terminar de oírlo, no interrumpirlo, no siempre puedo. Por supuesto, yo no conozco el corazón de nadie, ¿verdad? Y por lo tanto yo no puedo asegurar que una persona que está discutiendo conmigo no está siendo sincera, ¿verdad? Aparte de que el que yo crea que tengo la razón no quiere decir necesariamente que la tenga. Pero aún así debemos reconocer que tenemos la tendencia a llenarnos de impaciencia cuando los demás no quieren reconocer lo que es bastante obvio, ¿verdad? Que somos nosotros los que tenemos la razón. Ahora, en el caso del Señor Jesucristo, Él estaba completamente seguro de que sus adversarios eran unos hipócritas. Él sí lo sabía, porque Él podía ver en el corazón de las personas. Él sabía cuando los fariseos, los saduceos les traían casos para tentarlo, simplemente para agarrarlo fuera de base. Y por otra parte, el Señor Jesús también sabía que ellos estaban completamente equivocados, de plano. Y aún así nunca perdió la paciencia. Nunca perdió la paciencia. Una y otra vez venían a Jesús con sus cuestionamientos y necedades, pero nunca lograron sacarlo de su casilla. Ni siquiera cuando lo acusaron de ser un hijo de Belcebú, de ser un hijo del diablo. En Mateo capítulo 12. Comentando acerca de ese incidente, dice Matthew Henry, es difícil saber qué es lo que nos ha de maravillar más aquí: la maldad de los hombres que injuriaban de esta manera a Cristo, o la paciencia de Cristo que soportó ser injuriado de esa manera. ¿Qué es lo más maravilloso aquí? ¿Que estos individuos se atrevieran a injuriar al Señor de esa forma, o que el Señor soportara la injuria con tanta paciencia? Miren, mis hermanos, Jesús hubiera podido hacer en ese momento lo que hizo Dios con Coré, Datán y Abiram en el tiempo de Moisés: hacer que la tierra se abriera y se los tragara vivos. Pero en cambio los soportó con paciencia. Paciencia. Y por el libro de los Hechos nosotros sabemos que muchos de los líderes religiosos de Israel fueron convertidos en los primeros años de la iglesia. Dice en Hechos capítulo 6 versículo 7 que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de esos necios que durante el ministerio de Cristo vinieron a Él una y otra vez fueron convertidos. Cristo les preservó la vida para luego abrirles los ojos y transformar sus corazones. ¡Qué paciencia! Y si tú y yo somos cristianos, ese es el ejemplo que debemos seguir. Pedro dice en su primera carta: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis con paciencia, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados. ¿Oíste bien, mi amado hermano? Tú fuiste llamado para eso, para sufrir injustamente, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Para eso fuimos llamados, para seguir los pasos de Jesús en ese aspecto. Pero el Señor no solo tuvo que ser paciente con sus enemigos, el Señor tuvo que ser paciente con sus amigos. Miren, mis hermanos, si había un grupo de hombres que probó la paciencia de Cristo durante su ministerio, fueron los apóstoles. Porque ellos estaban con Él todo el tiempo y no precisamente haciéndole la vida más fácil. Pero el Señor amaba a esos hombres.
Y por causa de ese amor nunca perdió la paciencia con ellos, aunque más de una vez tuvo que reprenderlos por su falta de fe o por su falta de entendimiento. Vayan conmigo a Mateo capítulo 16, Evangelio de Mateo capítulo 16. El Señor acaba de hacer por segunda vez el milagro de multiplicar unos cuantos panes y peces para dar de comer a miles de personas. Los que están siguiendo el plan de lectura leyeron eso hace poco. Jesús y los discípulos se van en una barca al otro lado del mar y allí tiene una confrontación después del milagro con los fariseos y los saduceos. Vuelven a tomar la barca para pasar al otro lado, pero los discípulos se les había olvidado comprar el pan. Y el Señor aprovecha la ocasión para darles una advertencia con respecto a los fariseos y los saduceos. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. O sea, vamos a ponernos una vez más en nuestra imaginación allí. Acaban de hacer un milagro. Por segunda vez, Cristo multiplica unos cuantos panes y peces para alimentar miles de personas. El Señor tiene un encuentro desagradable con los fariseos y los saduceos. Y le dice a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué deberían haber interpretado los discípulos? Que el Señor estaba hablando de la mala doctrina, del peligro de seguir la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos estaban tan preocupados por el asunto de que no habían comprado pan. Yo me imagino que cuando la barca salió, ellos dijeron: ¡ay, el pan! Y ahí no era de que, ¿verdad? Hasta que llegaran al otro lado no hay pan. No había drive-thru, o sea, no hay pan, hasta el otro lado. El hecho de no haber comprado pan los obnubiló de tal manera, déjenme una palabra más simple, los trastornó de tal manera en su entendimiento que ellos no veían otra cosa que el hecho de no tenemos pan. Y cuando Cristo dijo levadura, dijo: ese es el problema, Jesús está molesto porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? El problema de los discípulos no era falta de inteligencia. El problema de los discípulos era falta de fe. Mis amados hermanos, cuando uno tiene falta de fe, uno es vulnerable a caer presa de la angustia, de la ansiedad, de la turbación. Y cuando uno cae presa de la angustia, de la ansiedad, de la turbación, uno no entiende bien las cosas. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Versículo 9. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y esa no fue la última vez que Jesús tuvo que hablarles a los discípulos de esa manera. Yo creo que de haber sido uno de nosotros, probablemente nos habríamos buscado otro grupo de alumnos. Pero Jesús amaba a esos hombres. Jesús no claudicó ni siquiera en los momentos en que mostraron su peor cara. Como cuando estaban discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Jesús les está diciendo: yo voy a morir, voy a ser crucificado en una cruz. Pero ellos estaban tan llenos de gloria en su cabeza que lo único que les preocupaba es: ¿cuál es el puesto que yo voy a tener en el reino? Dice un autor cristiano:
Por 3 años los tuvo con él día y noche. Toda su energía y recursos volcados en un esfuerzo para crear en ellos un entendimiento claro de las cosas. Pero con todo eso nunca entendieron completamente. A pesar de todo lo que pudo hacer o decir, ellos estaban persuadidos de que él planeaba derrocar el poder de Roma, entronizarse a sí mismo como rey en Jerusalén. De ahí que nunca se cansaran de pelearse por cómo habrían de repartirse los oficios. Pero Jesús nunca perdió la paciencia. Jesús nunca perdió la paciencia. Y hermanos, es esa paciencia la que el Señor desea que nosotros cultivemos en nuestras vidas, en dependencia del Espíritu de Dios. Como padres, ¿cuántas veces te he dicho que recojas tu habitación? Hay madres a las que yo les he dicho, mira, cuando vayas a entrar en la habitación de tu hijo, no pienses voy a entrar en la habitación del niño, piensa voy a entrar en tentación, porque eso te pone en alerta. ¿Cuántas veces las mismas cosas? Como esposos, como maestros, aquellos que servimos en ministerios de enseñanza. Hermanos, uno quisiera predicar un sermón contra el chisme en la iglesia y ya no habrá chisme jamás. Todo el mundo entendió, nadie va a hablar mal de nadie a sus espaldas. El que tiene un problema con el otro va a ir directamente a tratar su asunto. No, no es así. Eso no funciona así. No funciona de esa manera y tenemos que venir domingo tras domingo y predicar la palabra y muchas veces decir como el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas. No sé si fue Spurgeon una vez que fue y predicó un sermón y el domingo siguiente fue y predicó el mismo sermón. Y una hermana le dijo, pastor, ¿usted repitió el sermón del domingo pasado? Y él le dijo, ¿y tú ya comenzaste a practicarlo? Como miembros de la iglesia tenemos que practicar la paciencia. Yo creo, estoy convencido que muchos creyentes se convierten en fugitivos eclesiásticos por falta de paciencia. Expresando su anhelo por los hermanos de Tesalónica, Pablo les dice en 2 Tesalonicenses 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones a la paciencia de Cristo, hermanos, porque vamos a tener que soportarnos en amor los unos a los otros. Es imposible que tú estés en una iglesia por un número de tiempo determinado y no tengas un problema con alguien. Eso es imposible. Recuerden, somos obra en remodelación. Y a los creyentes de Colosa, Pablo los exhorta a vestirse como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, hermanos. De la manera como Cristo os perdonó. Perdón abundante, un perdón inmediato, un perdón total. El Señor no nos perdona y nos dice, pero mantén la distancia por un tiempito hasta que yo me sane de esta herida. No, es perdón y es perdón. Nuestros pecados son echados en el fondo del mar y de inmediato podemos tener con el Señor Jesús la misma intimidad, la misma comunión que teníamos antes de pecar. Mis hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos en esta virtud de la vida cristiana. Y que eso sea evidente en nuestro trato unos con otros. Pero el Señor no solo tuvo que esperar el tiempo de Dios con paciencia, no solo tuvo que reaccionar con paciencia ante sus enemigos y sus amigos, sino también que Él fue paciente en el sufrimiento. Jesús fue paciente en el sufrimiento. En Isaías capítulo 53 se describe proféticamente al Señor como un varón de dolores, experimentado en quebrantos. De cuánta bendición me fue recordar eso anoche.
Por diversas razones no me sentía bien y fue una noche muy difícil. Y recordar constantemente, el Señor escogió ese sufrimiento voluntariamente. Voluntariamente. Y hermanos, aunque eso vino a ser evidente en el arresto y en la crucifixión del Señor más que en cualquier otra época de su vida, la verdad es que toda la vida del Señor estuvo marcada por el sufrimiento de principio a fin. El mero hecho de haber dejado su gloria, el mero hecho de haber venido a morar como hombre en este mundo caído, tiene que haber significado para Cristo un enorme sufrimiento que escapa a todo entendimiento y comprensión humana. Jesús sufrió soledad, Jesús sufrió ser malentendido por su propia familia. Hermanos, los hermanos de Jesús creían que él estaba loco. La ingratitud de la raza humana, la falta de solidaridad de sus propios discípulos, y por si todo eso fuera poco, él permitió que sus criaturas, las que él creó, las que él sostiene, descargaran contra él todo el odio y toda la animadversión que este mundo pecador tiene contra Dios. El Señor fue brutalmente maltratado después de su arresto, hasta que finalmente lo llevaron a la cruz, donde tuvo que padecer un desamparo total. Y aunque era Rey de reyes y Señor de señores, por amor a nosotros sufrió pacientemente cada golpe, cada escupitazo, cada muestra de desprecio, cada burla, cada sufrimiento físico y espiritual. El Rey de reyes, el Señor de señores, el amo del universo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, Cristo sufrió pacientemente por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. ¿Y saben qué es lo más extraordinario de esto? Que 2000 años después Él sigue siendo paciente contigo y conmigo. No es que Él fue paciente, es que Él sigue siendo paciente. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado: la paciencia del Señor con cada uno de nosotros. Amado hermano, nunca olvides la paciencia que Cristo tuvo contigo cuando eras un incrédulo. No lo olvides. ¡Qué paciencia! ¿Cómo soportó tus pecados? ¿Cómo soportó la dureza de tu corazón? Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta ese momento en que te atrajo así con cuerdas de amor para que vinieras a Él en arrepentimiento y fe. Yo recuerdo en mis años de adolescencia, cuando no era creyente, escuchar un programa de radio de cierta denominación cristiana y comenzar a imitar en tono de burla a los predicadores evangélicos. Si alguien me hubiera dicho a mí en ese momento que yo iba a ser uno de esos predicadores de los que el mundo se burla, me hubiera quedado con la boca abierta. ¡Qué paciencia! Yo estaba blasfemando el nombre de Dios ahí, burlándome de sus hijos, burlándome de su iglesia, y el Señor esperando con paciencia. Miren, mis hermanos, yo estoy convencido que muchos de nuestros problemas como cristianos tiene su origen en el olvido de lo que nosotros éramos cuando no éramos creyentes. Nos olvidamos de eso y reaccionamos con un sentido tal de dignidad cuando alguien osa ofender a esta figura. Somos
pecadores que íbamos camino al infierno, a quien Dios tuvo que soportar. Dios tuvo que soportarnos, hermanos, y preservarnos la vida hasta que viniéramos a Él. Y lo mismo podemos decir a la inversa. Recordar la paciencia del Señor para con nosotros es un ingrediente vital para nuestro crecimiento en gracia y para nuestro servicio en el reino. Yo estoy convencido que es allí precisamente donde radica una de las claves para entender la vida y ministerio del apóstol Pablo. Pablo nunca pudo olvidar la extraordinaria paciencia que Cristo tuvo con él. Escuchen el testimonio de conversión de Pablo en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 9. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Tú te imaginas eso? Allí estaba el apóstol Pablo. Traían a este creyente y decía: Pablo, ¿qué hacemos con él? Nosotros creemos que merece la muerte. Y Pablo decía: tienen mi voto, mátenlo. Ese era Pablo. Alguien a quien tú no quisieras tener de vecino. Ese era Pablo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Pablo tomaba a los cristianos y comenzaba a castigarlos y a torturarlos hasta que ellos maldijeran a Jesús. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. No contento con hacer tanto mal donde él vivía, Pablo pidió a los sacerdotes que le dieran permiso para poder ir a otras ciudades y extender su persecución hacia allá. Pero en vez de aplastarlo como merecía, el Señor Jesucristo lo espera con paciencia. Se le aparece en el camino a Damasco, transforma su corazón y después lo convierte en misionero. ¿Por qué el Señor hace las cosas de esa manera? Yo me imagino a los hermanos en el tiempo de Pablo, cuando todavía no era Pablo. Óyeme, si cayera un rayo del cielo, eso haría que quedara claramente establecido que nadie puede jugar con la iglesia del Señor. Es que Jesús no piensa así. Hace unos años atrás yo estaba en Miami hablando con unos hermanos cubanos que habían salido de Cuba después de la llegada de la revolución, y comenzaron a hablar de todo lo que perdieron en la época de Fidel. Y a mí se me ocurrió decirles en un momento dado: bueno, lo que ustedes deberían hacer es orar para que el Señor obre en el corazón de Fidel y que se convierta. La reacción de una de las hermanas que estaban allí, yo no le estaba esperando: ¡que se convierta! O sea, y después de todo también vaya al cielo. Digo, sí, eso glorificaría al Señor. Ella no podía concebir que Cristo hiciera algo así. Escuchen cómo Pablo relata su testimonio en 2 Timoteo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, Pablo es una especie de modelo. Pablo es un ejemplo de lo que el Señor Jesucristo hace en la vida de aquellos a quienes él escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean recipientes de su gracia. Él los espera pacientemente. Queridos hermanos, aunque nuestros pecados hayan sido distintos a los de Pablo, Jesús tuvo con nosotros la misma paciencia que tuvo con él. La misma paciencia. Cuando éramos incrédulos,
Y yo me acuerdo de algunos de ustedes cuando llegaron a la iglesia y de las discusiones que tenían y todos los argumentos que daban, que ahora ustedes mismos, yo no los estoy ofendiendo, pero ustedes mismos saben que era un disparate. No, porque tú sabes que la evolución y el Señor esperando hasta que te atrae a la cruz del Calvario con cuerdas de amor. Y ahora que somos creyentes, Él sigue lidiando pacientemente con nosotros día tras día. A pesar de nuestras debilidades y pecados, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestra apatía, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra falta de amor por los demás, mis hermanos, es únicamente por la paciencia de Jesús que nosotros seguimos siendo transformados conformes a su imagen, y es por esa misma paciencia que nosotros seguimos corriendo la carrera con los ojos puestos en Él. Él está allí pacientemente velando por nosotros. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cuál es el impacto que la paciencia de Cristo debe producir en nuestras vidas? Hermanos, ¿cuál es el impacto que esta doctrina debe producir en nuestros corazones? ¿En qué medida se está reflejando su paciencia en nosotros? En la forma como lidiamos con las frustraciones que nos causa vivir en un mundo caído, con tantos pecados e injusticia. En la forma como lidiamos con nuestros hijos, o con el conductor irresponsable que se mete en vía contraria para ganar un pedazo de calle y genera un caos tan grande en el tránsito que nos hace llegar tarde. O con el miembro de la iglesia que habla demasiado, o que no tiene las mismas costumbres que nosotros tenemos, o que tiene algunas convicciones distintas en asuntos que no son vitales para la fe, o que tú crees que te ofendió, o que tú crees que te maltrató, o con aquel otro que necesita crecer en sus gracias sociales e incluso en el amor cristiano. Mi hermano, ¿tú quieres crecer en la paciencia? Medita en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la paciencia que Él tiene contigo en muchas de esas cosas. Déjame hacerte una pregunta un tanto extraña que leí hace unos meses. ¿Qué tan paciente eres tú con el Señor? ¿Cómo, pastor? No, mire, yo con el Señor no tengo ningún problema, mi problema son los hermanos. No. Espérate, no sea tan rápido. ¿Qué tan paciente eres con el Señor Jesucristo? ¿Tú muestras disposición a seguir esperando pacientemente en Él? Aun cuando no responda a tus oraciones en el tiempo o en la manera en que tú lo quieres. Mis hermanos, como decíamos hace un momento, si no estamos dispuestos a ser pacientes con aquel que dio su vida por nosotros y que nos muestra tanta paciencia día tras día, ¿cómo podremos crecer en paciencia en nuestro trato unos con otros? Oh, que el Señor nos ayude a vestirnos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tal manera que podamos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros de la manera como Cristo nos perdonó y nos perdona continuamente. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, yo no quisiera concluir este mensaje sin dejar en tu corazón una nota de advertencia. El hecho de que tú estás aquí hoy sentado en este lugar es una muestra de que el Señor sigue teniendo paciencia contigo.
y de que todavía te está dando oportunidad para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Pero mi amigo, no abuses de la paciencia del Señor, porque hay un día solo conocido por Él en que concluye de golpe toda oportunidad de arrepentimiento, y entonces no habrá manera en que puedas volver atrás. Hay una línea invisible que el pecador traspasa para su condena. La paciencia de Dios debe llevar al hombre al arrepentimiento, no a la presunción. Esa es la advertencia que encontramos en la carta de Pablo a los romanos: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cristo ha sido paciente contigo. No abuses de la paciencia de Dios. Cuidado.